Por un beso Brierton, 7. Autora, Julia Quinn. Traducción, Mireia Terés Loriente. Audiolibro hecho por Aikaba Torayami. Capítulo 2. 30 minutos después, y en un lugar no muy lejano, está aullando de sufrimiento un perro pequeño. Desgraciadamente, nadie puede oírlo debido al ruido. Solo existía una persona en el mundo por la que Gareth St. Clair continuaría sentado escuchando con impecable cortesía una interpretación musical francamente mala, y ocurría que esa persona era la abuela Danbury. Nunca más, le susurró al oído, mientras a sus oídos llegaba una música que podría ser de Mozart. Y eso después de una pieza que podría haber sido de Haydn, que había venido a continuación de una pieza que podría haber sido de Handel. No estás sentado educadamente, susurró ella. Podríamos habernos sentado en la fila de atrás, gruñó él. Y perdernos toda la diversión. Que alguien pudiera llamar, diversión, a una velada musical Smith era algo que escapaba a su comprensión, pero su abuela sentía algo que solo se podía calificar como cariño morboso por esa velada anual. Como siempre, las señoritas Smith estaban sentadas en la pequeña tarima, dos tocaban el violín, una el cello y la otra el piano, y el ruido que hacían era tan discordante que casi se podía considerar impresionante. Casi. Es una suerte que te quiera, le dijo por encima del hombro. Ja. Dijo ella, y aunque fue en un susurro no por eso sonó menos truculento. La suerte es que yo te quiera a ti. Y entonces, gracias a Dios, el concierto terminó y las chicas estaban de pie haciendo sus reverencias, tres de ellas al parecer muy complacidas y una, la del cello, con el aspecto de querer arrojarse por una ventana. Entonces Gareth oyó suspirar a su abuela y se giró a mirarla. Estaba moviendo la cabeza y con una expresión compasiva muy extraordinaria en ella. Las chicas Smith eran archiconocidas en Londres, y cada una de sus actuaciones era, inexplicablemente, peor que la anterior. Justo cuando se creía que ya no era posible burlarse con más fuerza de Mozart, aparecía en escena un nuevo conjunto de primas Smith y demostraba que sí era posible. Pero eran jovencitas buenas y simpáticas, o al menos eso le habían dicho a él, y su abuela, en uno de sus raros ataques de descarada amabilidad, insistía en que alguien tenía que sentarse en primera fila para aplaudir porque, como decía, tres de ellas no saben distinguir un elefante de una flauta, pero siempre hay una que está a punto de derretirse de sufrimiento. Y, por lo visto, la abuela Danbury, que no tenía el menor escrúpulo en decirle a un duque que no tenía la sensatez de una garrapata, encontraba fundamentalmente importante aplaudir a aquella chica Smith de cada generación que no tenía el oído hecho de hojalata. Todos los asistentes se levantaron para aplaudir, aunque él sospechó que su abuela solo lo hizo para tener un pretexto para recuperar su bastón, que Hyacinth Brierton le devolvió sin un asomo de protesta. Traidora, le dijo por encima del hombro. Traidores los dedos de sus pies, contestó ella. Él no pudo dejar de sonreír, a su pesar. Nunca había conocido a nadie igual a Hyacinth Brierton. Era vagamente divertida, vagamente irritante, pero era imposible no admirar su ingenio. Hyacinth Brierton tenía una reputación interesante y única entre las jóvenes de la alta sociedad londinense. Era la menor de los hermanos Brierton, cuyos nombres eran muy conocidos por seguir un orden alfabético, de la A a la H. Y estaba considerada, al menos en teoría y por aquellas personas que daban importancia a esas cosas, buen partido para casarse. Jamás había estado envuelta en un escándalo, ni siquiera tangencialmente, y su familia y conexiones eran incomparables. Era bastante guapa, en un sentido saludable, no exótico, con su abundante pelo castaño y unos ojos azules que no ocultaban para nada su ingenio. Y tal vez lo más importante, pensó, con un toque de cinismo, era que su hermano mayor, Lord Brierton, había aumentado su dote el año anterior, después de que ella terminara su tercera temporada sin haber recibido ninguna proposición aceptable de matrimonio. Pero cuando hizo preguntas acerca de ella, no porque estuviera interesado, no, sino más bien porque deseaba saber algo más acerca de esa damita que al parecer disfrutaba pasando muchísimo tiempo en compañía de su abuela, todos sus amigos se estremecieron. Hyacinth Brierton. No para casarte con ella, supongo. Tendrías que estar loco. Otro dijo que era aterradora. En realidad a nadie le caía mal, había en ella un cierto encanto que le ganaba la simpatía y buena voluntad de todo el mundo,
pero el consenso era que era mejor en dosis pequeñas. A los hombres no les gustan las mujeres que son más inteligentes que ellos, comentó uno de sus amigos más listos, y Hyacinth Brierton no es el tipo de mujer que finja estupidez. Hyacinth era una versión joven de su abuela, había pensado él en más de una ocasión. Y si bien no existía nadie en el mundo a quien adorara más que a su abuela Danbury, por lo que a él se refería, el mundo solo necesitaba a una. ¿No te alegra haber venido?, le preguntó la susodicha anciana, con una voz que se oyó muy bien por encima de los aplausos. Ningún público aplaudía jamás tan fuerte como el del concierto Smith Smith. Siempre todos estaban muy contentos de que hubiera acabado. Nunca más, contestó Gareth firmemente. No, claro que no, dijo su abuela, justo con el toque exacto de altivez para demostrar que mentía descaradamente. Él se giró a mirarla fijamente a los ojos. El próximo año tendrás que buscarte otro acompañante. Ni soñaría con volvértelo a pedir, dijo la abuela Danbury. Mientes. Qué terrible decirle eso a tu abuela bien amada. Dijo ella y se le acercó un poco. ¿Cómo lo supiste? Él miró el bastón, que ella tenía quieto en la mano. No has agitado eso por el aire desde que engañaste a la señorita Brierton para que te lo devolviera. Tonterías. La señorita Brierton es tan lista que es imposible engañarla, ¿verdad, Hyacinth? Hyacinth avanzó un paso para poder ver a la condesa. Perdón. Di que sí, dijo la abuela Danbury. Eso lo fastidiará. Sí, entonces, por supuesto, dijo Hyacinth, sonriendo. Y he de decirte que soy la esencia de la discreción en lo que a mi bastón se refiere, continuó la abuela, como si no hubiera ocurrido ese estúpido diálogo. Gareth la miró mal. Es una maravilla que todavía tenga mis pies. La maravilla es que todavía tengas tus oídos, mi querido muchacho, dijo ella, con altivo desdén. Te lo volveré a quitar, le advirtió él. No me lo quitarás, cacareó ella. Voy con Penélope a buscar un vaso de limonada. Tú te quedas a acompañar a Hyacinth. Él la observó alejarse y luego se volvió hacia Hyacinth, que estaba paseando la vista por la sala con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿A quién busca? A nadie en particular. Simplemente estoy examinando la escena. Él la miró curioso. Siempre habla como detective. Solo cuando me conviene, repuso ella, encogiéndose de hombros. Me gusta saber lo que pasa. ¿Y está pasando algo? No, dijo ella. Volvió a entrecerrar los ojos para observar a dos personas que estaban enzarzadas en una acalorada discusión en el rincón del otro extremo. Pero nunca se sabe. Él reprimió el impulso de mover la cabeza. Sí, Hyacinth Brierton era una mujer rarísima. Miró hacia la tarima. ¿Estamos a salvo?, preguntó. Entonces ella se giró hacia él y sus ojos azules miraron a los suyos con una franqueza insólita. ¿Quiere decir si terminó el concierto? Sí. Ella frunció el ceño y en ese momento él notó que tenía unas muy tenues pecas en la nariz. Creo que sí, dijo ella entonces. Nunca han hecho un intermedio otros años. Gracias a Dios. Dijo él, con mucho sentimiento. ¿Por qué lo hacen? Las veladas Smith Smith, quiere decir. Sí. Ella estuvo un momento en silencio y luego negó con la cabeza. No lo sé. Uno creería. Fuera lo que iba a decir, al parecer lo pensó mejor. No tiene importancia. Dígamelo, le rogó él, bastante sorprendido por la curiosidad que sentía. No era nada. Simplemente que uno creería que ya alguien se lo habría dicho. Pero en realidad. Paseó la vista por la sala, el público ha ido disminuyendo en los últimos años. Solo continúan viniendo las personas de buen corazón. Y usted se incluye entre esas personas, señorita Brierton. Ella lo miró con esos ojos intensamente azules. Nunca se me habría ocurrido describirme como tal, pero sí, supongo que lo soy. Su abuela también, aunque ella lo negaría hasta su último aliento de vida. Gareth sintió deseos de reírse al ver a su abuela pinchando en la pierna al duque de Asiban con su bastón. Sí que lo negaría, ¿verdad? Desde la muerte de su hermano George, su abuela materna era la única persona que quedaba en el mundo a la que verdaderamente quería. Después de que su padre lo pusiera de patitas en la calle, él se fue a la casa Danbury en serie y le contó lo ocurrido,
a excepción del detallito de su bastardía, lógicamente. Él siempre había sospechado que Lady Danbury se habría levantado a aplaudir y lanzar vivas si se hubiera enterado de que él no era en realidad un Saint Clair. A ella nunca le había caído bien su yerno, de hecho, por lo general lo llamaba, se revelaría que idiota pomposo. Pero si le decía la verdad, su madre, la hija menor de Lady Danbury, había sido una adúltera, y él no quiso deshonrarla de esa manera. Y, curiosamente, en todos esos años, su padre, seguía llamándolo así, por raro que fuera, nunca lo denunció públicamente como bastardo. Al principio eso no lo sorprendió. Lord Saint Clair era un hombre orgulloso, y sin duda no le gustaría revelar que había sido un cornudo. Además, era muy posible que continuara esperando lograr imponerse y doblegarlo a hacer su voluntad, tal vez incluso esperaba lograr casarlo con Mary Winthrop para restablecer las arcas de la familia Saint Clair. Pero resultó que George contrajo una enfermedad muy grave a los 27 años y a los 30 murió. Sin dejar un hijo. Y así, de la noche a la mañana, él se convirtió en el heredero de Saint Clair, y con eso quedó, sencillamente, clavado. Esos 11 meses pasados le parecía que no había hecho otra cosa que esperar. Tarde o temprano, su padre anunciaría a todo el que quisiera escucharlo, que en realidad él no era su hijo. Seguro que el varón, cuyo tercer pasatiempo favorito, después de la caza y la crianza de perros de caza, era revisar el árbol de la familia remontándola hasta los Plantagenet, no soportaría que su título fuera a parar a un bastardo de sangre desconocida. Estaba bastante seguro de que la única manera que tendría el varón de quitárselo de encima como heredero era llevarlo, junto con unos cuantos testigos, al Comité de Privilegios de la Cámara de los Lores. Ciertamente ese sería un asunto lioso y feo, y era probable que tampoco le diera buenos resultados. El varón estaba casado con su madre cuando ella lo dio a luz, y eso lo hacía hijo legítimo ante la ley y la sociedad, fuera cual fuera la sangre que corría por sus venas. Pero provocaría un enorme escándalo, y era muy posible que lo dejara deshonrado a los ojos de la alta sociedad. Eran muchos los aristócratas que tenían la sangre de un hombre y el título de nobleza de otro, pero esto no era algo de lo que les gustara hablar. No en público en todo caso. Pero hasta ese momento, su padre no había dicho nada. La mitad del tiempo pensaba si su padre no guardaría silencio simplemente para torturarlo. Contempló a su abuela, que estaba en el otro lado de la sala recibiendo un vaso de limonada de manos de Penelope Brierton, a acompañar ahí. ¿Quién había la sirviera? Convencido a Agatha. Para que la Lady Danbury. Normalmente se la describía como una persona arisca, que no tenía el menor reparo en dar su opinión ni en burlarse de los personajes más augustosos e incluso, de tanto en tanto, de sí misma. Pero con toda esa aspereza en el trato, tenía fama de ser muy leal a sus seres queridos, y él sabía que estaba en un muy primer lugar en esa lista. Cuando acudió a ella y le contó que su padre lo había repudiado, se puso lívida de furia, pero no hizo ni el menor intento de utilizar su poder como condesa para obligar a Lord Saint Clair a recibir nuevamente a su hijo. «Ja», exclamó. «Prefiero mantenerte yo». Y eso hizo. Le pagó los estudios en Cambridge y cuando se graduó, no con sobresalientes, aunque sí con buenas notas, le informó de que su madre le había dejado un pequeño legado. Él no tenía idea de que su madre hubiera tenido dinero propio, pero Lady Danbury se limitó a torcer los labios, diciendo, ¿de veras crees que yo iba a darle a ese idiota el control total sobre su dinero? Yo redacté el contrato de matrimonio, ¿sabes? Él no lo dudó ni por un instante. Su herencia le proporcionaba unos modestos ingresos, que le permitían tener un pequeño apartamento y mantenerse, no con prodigalidad, pero lo bastante bien para no considerarse un absoluto derrochador, lo cual, comprendió sorprendido, le importaba más de lo que habría creído. Probablemente ese insólito sentido de la responsabilidad era algo bueno, puesto que cuando asumiera el título de barón de Saint Clair junto con él heredaría una montaña de deudas. Estaba claro que el barón le mintió cuando le dijo que perderían todo lo que no estaba vinculado al título si no se casaba con Mary Winthrop, pero también estaba claro que la fortuna Saint Clair era magra, en su mejor aspecto. Además, daba la impresión de que Lord Saint Clair no administraba las finanzas de la familia mejor de lo que las administraba cuando intentó obligarlo a casarse. Si acaso, parecía estar arruinando sistemáticamente las propiedades.
Eso era lo único que lo hacía pensar que tal vez el varón no tenía la menor intención de revelar su bastardía. Seguro que su venganza definitiva sería dejar a su falso hijo hundido hasta el cuello en deudas. Y él sabía, lo sabía con todas las fibras de su ser, que el varón no le deseaba felicidad. Normalmente no se molestaba en asistir a todas las fiestas y reuniones de la aristocracia, pero Londres no era una ciudad tan grande, en lo que a vida social se refiere, por lo que no siempre lograba evitar encontrarse con su padre. Y Lord St. Clair nunca hacía el menor esfuerzo en ocultar su enemistad. En cuanto a él, bueno, no era mucho mejor en guardarse sus sentimientos para sí. Continuamente recaía en sus viejos hábitos y hacía algo adrede para provocar al varón, con el único fin de enfurecerlo. La última vez que se encontró con el varón, se rió demasiado fuerte y bailó demasiado arrimado con una viuda notoriamente alegre. A Lord St. Clair se le puso roja la cara de rabia y siseó algo diciendo que él no era lo que debía ser. Él no supo exactamente a qué se refería el varón, y en todo caso, este estaba muy borracho. Pero eso le dejó una profunda certeza. Finalmente el varón daría el golpe decisivo. Cuando él menos lo esperara o, tal vez, ahora que ya lo sospechaba. Estaba claro que tan pronto como él intentara hacer un cambio en su vida, adelantar, avanzar. Entonces el varón haría su jugada, de eso estaba totalmente seguro. Y su mundo se derrumbaría. Señor St. Clair. Pestañeando, Gareth se volvió hacia Hyacinth Brierton, a la que, comprendió con cierto azoramiento, había desatendido por estar sumido en sus pensamientos. Lo siento, musitó, esbozando esa sonrisa llana, perezosa, que tanto le servía cuando necesitaba aplacar a una mujer. Estaba en la luna. Al ver su expresión dudosa, añadió, sí, pienso de vez en cuando. Ella sonrió, visiblemente a su pesar, pero eso él lo consideró un éxito. El día que no lograra hacer sonreír a una mujer sería el día en que debería renunciar a su vida y trasladarse a las Hébridas. En circunstancias normales, dijo, puesto que la ocasión exigía conversación educada, le preguntaría si disfrutó de la música, pero no sé, eso me parece cruel. Ella se movió ligeramente en el asiento, lo que él encontró interesante, puesto que a la mayoría de las damitas se las formaba desde muy tierna edad para mantenerse absolutamente inmóviles. Descubrió que ella le gustaba más por su inquieta energía, él también era el tipo de persona que se sorprendía tamborileando sobre una mesa cuando estaba distraído. Le observó la cara, esperando que ella contestara, pero lo único que hizo ella fue parecer incómoda. Finalmente, se le acercó a susurrarle. Señor St. Clair. Él también se le acercó y movió las cejas en gesto de complicidad. Señorita Brierton. Le molestaría mucho si diéramos una vuelta por la sala. Él esperó el tiempo suficiente para captar su leve gesto por encima del hombro hacia el lado. Lord Somersall se estaba moviendo ligeramente en su asiento y su corpulento cuerpo rozaba a Hyacinth. No me molestaría en absoluto, dijo galantemente, levantándose y ofreciéndole el brazo. Cuando ya se habían alejado varios pasos, añadió, después de todo tengo que salvar a Lord Somersall. Ella giró la cabeza y lo miró a la cara. Perdón. Si yo fuera un jugador, apostaría 4-1 en favor suyo. Durante medio segundo ella pareció confundida, y luego apareció en su cara una sonrisa satisfecha. Quiere decir que no es un jugador. Él se rió. Me falta el dinero para ser un jugador, contestó con mucha sinceridad. Al parecer eso no refrena de jugar a la mayoría de los hombres, dijo ella, muy fresca. Ni a la mayoría de las mujeres, dijo él, ladeando la cabeza. Tocada, musitó ella, mirando alrededor. Así que no somos jugadores, ¿eh? ¿Y usted, señorita Brierton? ¿Le gusta apostar? Por supuesto, repuso ella, sorprendiéndolo con su sinceridad. Pero solo cuando sé que voy a ganar. Él se echó a reír. Curiosamente, le creo, dijo, llevándola hacia la mesa con refrigerios. Ah, pues debe, dijo ella alegremente. Pregúntele a cualquiera de las personas que me conocen. Herido otra vez, dijo él, mirándola con su más encantadora sonrisa. Creí conocerla. Ella abrió la boca y luego pareció espantada por no tener una respuesta. Gareth se compadeció y le pasó un vaso de limonada. Beba. Me parece que tiene sed. Volvió a reírse cuando ella lo miró indignada por encima del vaso,
lo cual solo la hizo redoblar sus esfuerzos por fulminarlo con su mirada. Sí, había algo muy divertido en Hyacinth Brierton, decidió él. Era inteligente, muy inteligente, pero se daba un cierto aire, como si estuviera acostumbrada a ser siempre la persona más inteligente de cualquier grupo. Eso no le restaba atractivo, era encantadora a su manera, y se imaginó que habría tenido que aprender a dar su opinión de manera que la oyeran en su familia, era la menor de 8 hermanos después de todo. Pero eso significaba que él gozaba viéndola confundida, sin saber qué decir. Sí que era divertido desconcertarla. No sabía por qué no hacía eso con más frecuencia. La observó cuando ella dejó el vaso en la mesa. Dígame, señor Saint Clair, que le dijo su abuela para convencerlo de que asistiera a esta velada. No cree que vine por propia voluntad. Ella arqueó una ceja. Y eso sí lo impresionó. No conocía a ninguna mujer que supiera hacer eso. Muy bien, dijo, hizo muchas gesticulaciones con las manos, luego dijo algo de una visita a su médico y después creo que suspiró. Una sola vez. Él arqueó una ceja. Estoy hecho de material mucho más fuerte, señorita Brierton. Le llevó toda una media hora vencerme. Sí que es bueno, dijo ella, asintiendo. Él le acercó la cara, sonriendo. Para muchas cosas, musitó. Ella se ruborizó, lo cual le agradó a él prodigiosamente, pero entonces dijo. Me han advertido en contra de hombres como usted. Eso espero, por supuesto. Ella se rió. Creo que no es tan peligroso como querría que lo consideraran. Él ladeó la cabeza. ¿Y eso por qué? Ella no contestó inmediatamente, se mordió el labio inferior, pensando la respuesta. Es demasiado amable con su abuela, dijo al fin. Hay quienes dirían que ella es demasiado amable conmigo. Ah, muchas personas dicen eso, dijo Hyacinth, encogiéndose de hombros. Él se atragantó con la limonada. No se muerde la lengua, ¿eh? Hyacinth miró hacia Penelope y Lady Danbury, que estaban en el otro lado de la sala y luego se volvió a mirarlo. Vivo intentándolo, pero no, al parecer no soy coqueta. Me imagino que por eso sigo soltera. Seguro que no, sonrió él. Ah, pues sí, dijo ella, aun cuando estaba claro que él se estaba riendo de ella. Lo sepan o no, los hombres necesitan que se los atrape para casarse. Y parece que yo carezco totalmente de esa capacidad. Él sonrió. Quiere decir que no es solapada ni astuta. Soy esas dos cosas, pero simplemente no sutil. No, musitó él. Ella no supo decidir si esa respuesta la molestaba o no. Pero, dígame, continuó él, ¿por qué siento curiosidad? ¿Por qué cree que es necesario atrapar a los hombres para que se casen? Usted iría de buena gana al altar. No, pero. Lo ve. Me lo ha confirmado. Y eso la hizo sentirse muchísimo mejor. Qué vergüenza, señorita Brierton. No es muy amable de su parte no permitirme acabar la frase. Ella ladeó la cabeza. Tenía algo interesante que decir. Él sonrió, y ella acusó la sonrisa. Siempre soy interesante, dijo él. Bueno, ahora quiere asustarme. No sabía de dónde le venía esa loca osadía, pensó Hyacinth. No era tímida, y de ninguna manera era todo lo recatada que debía ser, pero no era temeraria tampoco. Gareth Saint Clair no era el tipo de hombre con el que se pudiera jugar. Estaba jugando con fuego, y lo sabía, pero era como si no pudiera parar. Era como si cada frase que decía él fuera un reto y ella tenía que usar todas sus facultades para estar a la altura. Si eso era una competición, deseaba ganar. Y si alguno de sus defectos iba a resultar fatal, sin duda sería ese. Señorita Brierton, ni el mismo demonio podría asustarla. Ella se obligó a mirarlo a los ojos. Eso no es un cumplido, ¿verdad? Él le tomó la mano, se la levantó y se inclinó levemente a rozarle el dorso con los labios, en un beso como de pluma. Eso tendrá que descubrirlo usted, musitó. Para todos los que estuvieran mirando, él era la esencia misma del decoro, pero ella alcanzó a captar el brillo de desafío en sus ojos, y sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras hormigueos parecidos a electricidad le recorrían toda la piel. Abrió la boca, pero no encontró nada para decir, ni una sola palabra. Solo sentía aire, e incluso este parecía escasear.
Entonces él se enderezó como si no hubiera ocurrido nada, y dijo. Me dirá lo que decida. Ella se limitó a mirarlo. Respecto al cumplido, añadió él, seguro que deseará decirme lo que yo pienso de usted. Ella se quedó boquiabierta. Él sonrió abiertamente. Se ha quedado muda, incluso. Soy digno de encomio. Usted. No, no, dijo él levantando una mano y apuntándola con un dedo, dando la impresión de que lo que realmente deseaba era ponerle el dedo sobre los labios para silenciarla. No lo estropee. Este momento es muy excepcional. Y ella podría haber dicho algo, debería haber dicho algo. Pero lo único que logró hacer fue continuar ahí callada como una idiota o, si no como una idiota, como una persona totalmente distinta de ella. Hasta la próxima vez, señorita Brierton, musitó él. Y acto seguido, se dio media vuelta y se alejó. Continuará.